Acompáñenme al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Qué bueno es el Señor, amén. Gloria a Dios. Versículos 43 hasta el versículo 48 del Evangelio según San Mateo. Y si usted está en la escritura, diga un buen amén. Gloria a Dios. Diga un amén los dormidos. Ahí ya están. Diga un amén los que quieren palabra del Señor. Gloria a Dios. Y leemos la bendita palabra del Señor con la bendición de Dios nuestro Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Y su pueblo dice amén. Capítulo 5, versículo 43 al 48. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Versículo 48. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de tu pueblo, de cada amigo, de cada vida que necesita oír la palabra de Dios. Todo lo necesitamos, Señor. Y tus palabras son espíritu y son vida a los que la oímos, Señor. Y no regresa vacía. Tu palabra produce transformación. Tu palabra produce fe. Tu palabra sana y libera, Señor. Y tu palabra, Señor, nos transforma y nos aviva. Señor, gracias por ella. Y pedimos estar atentos y todos nuestros pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo. Señor, refresca este lugar. Y no solo este lugar, toda la tierra donde se necesita, Señor, que la temperatura, Señor, baje, que aclimatice. Y aún en las partes de la tierra donde también necesita que la temperatura suba. Señor, tú eres Dios que está en control de todo. Y te damos gracias a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ponerse cómodo los que lo han hecho y bríndele su mejor ofrenda al Señor. Amén. Diga conmigo: compasión traerá equilibrio a mi vida. Diga: la compasión traerá equilibrio a mi vida. Hay varias definiciones para la palabra compasión. Viene de dolerse, de tener misericordia por los demás. Es identificarse, es tener empatía, es sentir el dolor que otra persona está teniendo. Es identificarse, es acompañar a los que sufren, es tener pasión también por las personas. Cuando desarrollamos la compasión en nuestra vida, buscamos de una u otra manera tratar de aliviar el sufrimiento que esa persona, que esa vida están sufriendo. Y si algo caracterizó el ministerio del Señor precisamente fue la compasión.
Y nosotros vemos desde el Antiguo Testamento que Dios se revela como un Dios compasivo. Cuando usted va al profeta Isaías, capítulo 54, acompáñenme en la lectura, dice el versículo 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová. A pesar de que Israel había ofendido a Dios, habían apostatado, le habían fallado al Señor, se habían ido tras otros dioses, Dios le revela que ha escondido su ira un poco. ¿Por qué? Porque tiene misericordia y tiene compasión por la nación. Pero Dios no solamente revela que tiene compasión por Israel, sino que tiene compasión por toda la humanidad. Y cuando nosotros vemos en el ministerio del Señor, dice, no solo el Evangelio de San Mateo capítulo 9, versículo 35, no solo dice que Jesús tuvo compasión por las multitudes, en ese caso los judíos. Dice la palabra del Señor que el Señor recorría todas las ciudades y las aldeas de Israel. Y dice que el Señor en el versículo 36 tuvo compasión por las personas. Y esa compasión lo llevó a predicar, a enseñarles y a sanarles. Pero en el mismo Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, versículo 14 dice, acompáñeme. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La compasión, vuelvo a digo, nos lleva a tener no solo misericordia, no solo a identificarnos, no solo a dolernos por lo que otros están atravesando, sino que la compasión nos lleva a actuar, a accionar. En este caso el Señor tuvo compasión por ellos y ¿qué hizo? Sanó a los que estaban enfermos, a los que ellos están enfermos. En medio de la multitud Jesús pudo identificar quiénes estaban enfermos. Y yo creo que cuando la iglesia tiene claro esto, sale a sanar a los enfermos. Amén, iglesia. O sea, y entiéndame lo que voy a decirle. Indudablemente lo primero que hacemos es orar e interceder. Y eso está bien, no está mal. Pero muchas veces nos quedamos solo ahí. Nos limitamos. Y miremos cuál era el principio del Señor. Jesús salía. Diga conmigo, salía. O sea, Jesús no se quedaba cómodo. No que se quedaba solo viendo la necesidad, identificándola y diciendo, bueno, qué pesar, qué dolor, me duele. Como cuando vemos las noticias o escuchamos o llega a nuestra vida tantas cosas en medio de lo que hoy la sociedad vive. Todas las situaciones en que la sociedad está atravesando cada día. Escuche bien, cada día el panorama en el mundo se torna cada vez más difícil en muchas diferentes situaciones, factores que afectan al ser humano. Pero a veces sucede que nos quedamos ahí lamentando, diciendo, bueno, las cosas están mal, se están destruyendo los matrimonios, los jóvenes están tomando ciertos caminos equivocados. Lo que hemos estado escuchando estos días y aún viendo el tema del suicidio, ese demonio que quiere llevarse a la juventud, pero está vencido en el nombre de Jesús. Amén. Pero la compasión nos lleva a actuar, nos lleva a salir
lo decíamos la semana pasada, de nuestra zona de confort, no ser indiferentes e ir donde está la necesidad. Amén. Ciertamente en algunos casos en el ministerio de Jesús hubo situaciones, momentos donde la gente se acercó a él y lo buscó. El caso de la mujer sirofenicia, el caso de la mujer del flujo de sangre. Muchas situaciones, el caso del padre que tenía ese muchacho endemoniado. Y así una y otra vez, y una y otro caso. Pero la característica del Señor era ir donde estaba la gente, donde estaba la necesidad. Amén. Preguntémonos nosotros, ¿cuándo fue la última vez que usted y yo como cristianos fuimos donde estaba la necesidad? Pastor, ¿dónde está la necesidad? En todo lugar. Y a veces creemos que la necesidad solamente está en el sur, o en los estratos 1, 2, o en los lugares, o en los barrios subnormales, o en las veredas de los pueblos. Ciertamente hay necesidad, pero todos los hombres tienen necesidad de Dios, lo reconozcan o no. Amén. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Los sanó. Ahora, voy a entrar en un terreno. Jesús no empezó a preguntar, ¿será que eres católico? ¿O eres mormón? ¿O eres negro, o eres blanco, o eres de izquierda, o eres de derecha, o eres del centro? No. Simplemente Jesús los sanó. Amén. A su nombre. Porque a veces podemos caer en sectarismo, en clasismo, o entrar a discriminar. Y la compasión trasciende y rompe esas barreras. Diga conmigo, la compasión no tiene límite. A Dios, y entiéndame lo que voy a decir, a Dios en el momento no le importa qué religión profesa. Lo que le importa son las almas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor, mejor que nadie, entiende la condición del hombre sin Cristo. Que el hombre está esclavo del pecado, esclavo al diablo, muerto por causa del pecado, que está en una condición, escuche bien, de cautividad, pero que a través de la manifestación del amor de Dios se evidencia la gracia y el poder del Señor, no solo para suplir esa necesidad, sino para traerle a su reino. Alaba al Señor en esta mañana poderosa. Ahora, miremos otro ejemplo en la Biblia. Capítulo 15, versículo 32 del Evangelio según San Mateo. 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero. Diga, no quiero. A los que no les gusta ayunar, dice, esa es la parte que más me encanta. ¿Vio, pastor? El Señor no quiere que yo me vaya en ayunas. No. Ahí en ayunas se está refiriéndose que se vayan sin comer. No han comido nada durante 3 días. Dice, han estado conmigo 3 días y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que se desmayen en el camino. Si algo tiene que caracterizar a un predicador, un ministro de Dios, si algo tiene que caracterizar a un servidor oído, si algo tiene que caracterizar a un líder, si algo tiene que caracterizar a un miembro de la iglesia, es tener compasión por la gente. Amén.
La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y hay unos deberes cristianos establecidos en la palabra del Señor para todo hijo de Dios. Acompáñeme a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8 de la primera carta del apóstol San Pedro. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Dice todos, no dice algunos. No solo para los ministros, para los pastores, para los líderes, sino para todos los cristianos. Levante la mano los cristianos. Se bajó el amén. Pero ahorita lo vi diciendo amén, gloria a Dios. A ver, levante la mano los cristianos. Amén. Ajá. Gloria a Dios que somos muchos. Y los que no también lo pueden ser. Ahora dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Y cuál es ese mismo sentir? Compasivos. ¿Cómo? Compasivos. Compasión no solo por Dios, por compasión por la gente. ¿Qué lo lleva a usted a orar fervientemente, a interceder, a clamar, aún por alguien que no conoce? La compasión. ¿Qué lo lleva a ir a las calles, a los hospitales, a los lugares donde de pronto no te van a reconocer, no te van a recompensar? La compasión por la gente. Cuando me dicen: pastor, yo quiero que el Señor me use, primer elemento, debes tener compasión por la gente. Tú quieres que Dios te use de una manera poderosa y extraordinaria. Tiene que arder en tu vida la compasión por la humanidad. Amén. Porque la Biblia dice que nosotros podemos tener todos los dones, toda la fe para trasladar los montes, para hacer milagros. Dice 1 Corintios capítulo 13. Pero si no tenemos amor, nada somos. ¿Cuál es la batalla de este tiempo? Que por multiplicarse la maldad, Mateo 24, el amor de muchos, dice, se enfriaría. Pero usted tiene que decir en oración y en el accionar cada día: Señor, no permitas, y yo tampoco voy a permitir, que tu amor, que tu compasión se apague en mi vida. Amén, iglesia. Decía hace 8 días que el problema de algunos es que se desaniman o su corazón se ha ido endureciendo. Es porque están sembrando en el año de la cosecha y muchas veces están poniendo la mirada en quienes están sembrando, en el lugar que están sembrando, y están esperando recompensa a quienes han ayudado. Pues la Biblia dice que el que le da al pobre, no dice que el pobre te lo va a devolver, dice: a Jehová que le presta. Y la Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, no desmayemos, porque a su tiempo segaremos. Pero no dice que vamos a cegar, a recoger de en quienes hemos dedicado tiempo, recursos, dinero, la vida misma. Porque ¿sabes algo? Todo hijo de Dios sabe de dónde viene la recompensa. Y la recompensa viene de Jehová. Alabe al Señor, digno de gloria. Amén. Pastor, ¿de dónde saca eso? Pues el libro de los Salmos, en el capítulo 20, hay una promesa, y se da también en el Nuevo Pacto. Pero el capítulo 20 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿En el día de qué? Del conflicto. En el día de la crisis, en el día de la batalla, en el día malo, en el día de la dificultad, la adversidad, en el día de la enfermedad, en el día de la crisis familiar, del matrimonio, en el día que estás teniendo una situación con tus hijos, en el momento de pronto perdiste el trabajo. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto
Y dice, haga memoria, número 1, de tus oraciones. Diga a su hermano, Dios no sufre de amnesia. Dice, haga memoria de tus oraciones. Pero ¿de qué más? Y de tus ofrendas. Hay dos cosas que los judíos entendieron y la iglesia primitiva también. Número 1, la oración. Pero no solo es la oración cuando pides por ti, sino la oración que traspasa a pensar en los demás. Ahora una hermana, yo la muestra, decía cuando estaban tomando la ofrenda y escuché esa oración porque lo dijo duro. Dijo, Señor, ahora ponme ese pescado en ese plato. Y qué bueno, yo dije, pero tu oración está siendo egoísta. Dijo, ¿por qué? Porque no dijiste que pusiera pescado también a nosotros y a los demás. Entonces jocosamente le dije, a veces nuestra oración solo está llegando hasta ahí. Y no es malo que pidamos por nosotros, y no es malo que pidamos por nuestras necesidades. Pero preguntémonos, mi oración diaria, ¿cuánto de ese tiempo también la invierto a pedir por otros, a interceder por otros? Porque es sabroso, te puedes comer el pescado, pero hay gente que ni un huevo tiene para comer. Mi oración trasciende más allá. Cuando el salmista está diciendo, Jehová haga memoria de tus oraciones, se está refiriendo a todas las oraciones que él hizo por la ciudad, por la nación, por los demás. Amén. Y le dijo, y todas tus ofrendas. Entonces, lo primero, la oración. Nuestra oración tiene que ser generosa, tiene que ser amplia. Y ahora lo vamos a ir a la luz de la palabra del Señor. Pero número 2 dice, tus ofrendas. No solo está refiriendo a la ofrenda que daba en el templo, sino muchas veces contribuyó para ayudar en el avance de la obra de Dios y para ayudar a otros. Y en el nuevo pacto usted encuentra el caso de un hombre que no era judío, Cornelio. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, Cornelio era un centurión romano. Escuche bien. Y Dios se le revela al apóstol Pedro, que está en la azotea en un tiempo de retiro con el Señor. Está Pedro en la hora de la oración, las 3 de la tarde, como buen judío, y está y ahí recibe una visión del Señor. Y el Señor le dice, ve a la casa de Cornelio, porque sus oraciones y sus limosnas han subido delante de mí. Oído, a su nombre. Este hombre que era inconverso, este hombre que no conocía la ley de Dios, estaba aplicando 2 principios que a veces algunos cristianos dejan de hacer. Número 1, la oración, y número 2, el dar. Amén, iglesia. Y Dios le dice a Pedro, sus oraciones y sus ofrendas han subido delante de mí. ¿Qué hacía este hombre? Ayudaba en las sinagogas judías. Ahora, no estamos hablando que por eso fue salvo, porque la Biblia dice que no es por obras, sino por fe en Cristo Jesús. Pero este hombre tenía que compasión. Diga conmigo, compasión. Ahora, ¿cómo trae la compasión equilibrio a mi vida? Amén. ¿Cómo trae balance? Volvamos al Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 43. Y préstenle mucha atención a este tema, porque vuelvo y digo, una de las batallas del último tiempo es que hay una inclinación, hay un deseo del adversario en nuestras almas que la iglesia deje de hacer el bien. Que los hijos de Dios se bajen del nivel en que Dios quiere que estemos
y entremos en el territorio del enemigo. Dice el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Estaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Jesús está aquí en el Sermón del Monte. Capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Que ese Sermón del Monte son las instrucciones, son por decir las normativas que debe caracterizar a todo discípulo del Señor. Es la regla de vida para nosotros los cristianos. Si hay un mensaje contundente, reflexivo, confrontador, transformador, desafiante, es el Sermón del Monte. Jesús va a enseñar cosas que van a traspasar la religión misma, el sistema mismo. Diga conmigo, la milla extra. Diga, la milla extra. Por naturaleza, somos dados a dar hasta donde se nos pide. Somos dados a caminar hasta donde creemos que podemos llegar, o a cumplir simplemente lo que se nos está pidiendo. Pero el Sermón del Monte nos lleva a una enseñanza poderosa. Y diga conmigo, contracultura. Diga, contracultura. Muchos se justifican e indudablemente el Evangelio no ignoran, no desconoce la cultura y la diversidad de culturas que hay en la humanidad. Dios lo tiene claro. Y para los que tienen ese llamado de hacer la obra misionera, es importante conocer en misiologías y es importante conocer la cultura de los pueblos, cómo llegar a ellos. Aún en nuestra nación hay diversidad de culturas, de dialectos, de costumbres dentro de nuestra nación. Aún en nuestra región Caribe, que somos caribeños, el cartagenero tiene una cultura, el samario tiene una cultura, el guajiro tiene una cultura, ¿cierto? ¿O no? Ahora, no toda la cultura es malo, pero el punto ¿cuál es, pastor? El punto es que muchos se justifican en su cultura cuando le conviene. Ejemplos, pastor, usted sabe que en mi cultura los hombres no lloran. Pues a mí mi papá me metió eso aquí, pero cuando Cristo llegó a mi vida me enseñó que los hombres también lloran. No la novela de los 80, los ricos también lloran. No, esa no. Es que vengo de una cultura machista. Vengo de una cultura que el que la hace la paga. Vengo de la cultura del más fuerte. Vengo de la cultura del vivo. Vengo de la cultura de esto. Pues ahí es donde nosotros tenemos que permitir al Espíritu Santo a través de la palabra que produzca una transformación en nuestra vida. La gente a veces cree que cambia porque cambió de lugar, de barrio. Voy a cambiar de barrio para que mi vida cambie. Voy a cambiar de casa para que mi vida cambie. Y no estoy diciendo que sea malo. Voy a cambiar de empleo para que mi vida cambie. Voy a cambiar de universidad para que mi vida cambie. Voy a cambiar al niño del colegio porque es que ese colegio para que cambie. Voy a cambiar de iglesia para que mi vida cambie. No, el que tiene que cambiar es uno. Hay gente que cree que después de que el 31 de diciembre a las 12:01 sucede un milagro. Año nuevo, vida nueva. Año nuevo, vida nueva. Empieza la canción. Pero sigue siendo lo mismo, la misma. ¿Por qué? Porque el que tiene que cambiar es uno. Pastor, ya cambié de marido. Jesús le dijo a la mujer samaritana: 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido, llama. Y a otra hay que decirle: porque 5 pastores has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu pastor.
Afírmate con el Señor. Escuche. Volvamos acá al mensaje. El sermón del monte nos lleva a algo que se llama contracultura. Es la cultura del reino de Dios celestial en la tierra, donde la naturaleza de la tierra, del ser humano, es una naturaleza caída, pecaminosa. Y nosotros tenemos que estar claros en eso. ¿Por qué dice eso, pastor? Usted no puede pelear el árbol de mango que le dé guanábana y coge el pobre palo y el árbol y lo levanta a palo, lo estremece a machete, lo maldice, lo patea, lo no sé qué, lo amenaza. No te va a dar guanábana porque su naturaleza es mango. Aló. ¿Quieres que te dé guanábana? Siembra semilla de guanábana. Usted quiere pedirle a alguien caído, a alguien sin Cristo, que dé unos frutos que no puede dar. Amén. Si yo le dijera a usted ahora, yo le dijera al hermano Alberto Giraldo, hermano Alberto Giraldo, como usted me ama y usted ama esta iglesia, de 500 millones de pesos para la construcción. ¿Qué me va a decir el pastor? Yo no tengo 500 millones, no, dame 500 millones de pesos. Él no puede dar lo que no tiene. Usted le pide a su papá que lo abrace y su papá nunca recibió eso. No lo va a poder hacer. Usted le pide a esa mujer amargada. No sé si están aquí. Que sea afectuosa, cariñosa. No lo puede hacer. Porque esa es su naturaleza. Pero cuando la cultura del reino, o sea, contracultura, cuando la cultura del reino se encuentra con esa cultura caída, con esa cultura de cualquier región, de cualquier historia familiar sea, la cultura del reino es más poderosa, que logra que esa mujer que era amargada ahora se vuelva mujer alegre, cariñosa, que ese hombre que era insípido, escuche bien, ácido más que un limón, ahora es un hombre afectuoso, un padre cariñoso. Escuche bien a su nombre, porque eso hace el reino de Dios cuando llega a nuestra vida. Alabe el Señor. Ahora voy aquí. Jesús dice: oíste, como que era caleño. Oíste, ve, mira, ve, estamos preparando. O en español, oíste. Oíste que fue dicho. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho por años? ¿Qué te ha hecho la escuela? ¿Qué te ha hecho el sistema? ¿Qué te dice la ideología? ¿Qué te dicen los gobiernos? ¿Qué te dice la literatura de Marx? Y todo eso te dice y te dice y te dice, te dice. Oíste que fue dicho. Las tradiciones, las creencias son muy poderosas. Y no estoy diciendo que todas sean malas. Yo aprendí de mi papá el valor del trabajo, el valor del esfuerzo, de no esperar que otro solucionara. Él me decía: la riqueza más grande está en la mente. Me decía, el dinero está hecho, hay que buscarlo. Pero la otra parte, si esa sí no fue buena. Los hombres no lloran. Aguante. Por eso usted, un hombre que va caminando por la calle, se golpea. ¿Te duele? No. Pero entra al baño. Estos días me estaban haciendo una limpieza facial. Y yo le dije a la hermana, le dije que es una pastora, le dije: hermana, ya yo sé, yo la voy a usar para cuando los hermanos que se estén portando mal, se los voy a mandar a usted. Me dice: pastor, discúlpeme si lo hago lagrimer, no en la presencia de Dios. Y yo: esto así duele. Sí, yo los ojos, pero no hay nada malo en eso, en manifestar tu sentimiento. El Señor le dice: oíste que fue dicho,
Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Como iglesia, y entiendan lo que voy a decir, si nos descuidamos nos podemos volver sectaristas. Nos podemos volver excluyentes. Voy a decir algo. Aquí en la iglesia usted no puede entrar en mocho. Usted en la iglesia no puede entrar vestida así. Si el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Entra alguien avaliado a la clínica y dice: usted no puede entrar aquí así ensangretado. ¿Cómo así? Esto no es un hospital. Entra la persona, entra toda golpeada, herida. Un ojo le sirve, el otro no. Las dos manos no le sirven. Y le digan: usted no puede entrar aquí. El Señor no vino por justos. ¿Vino por qué? Diga: del cual yo soy el primero. Oíste que fue dicho: amarás a tus amigos y aborrecerás a tu enemigo. Muchos cristianos tienen claro que es malo mentir, que es malo adulterar, eso está bien, que es malo idolatrar, que es malo robar. Todo eso está bien, está condensado en la palabra. Pero para algunos cristianos como que se les olvidó que odiar al hermano es malo. Y es tan terrible como esos otros pecados. Que odiar, aborrecer, hablar mal del hermano es terrible. Ahora, Jesús lleva el nivel de exigencia a un grado más alto. Ustedes han oído que amen a su prójimo, el más cercano, y aborrezcan a su enemigo. Pero yo os digo, versículo 44, amad a vuestros enemigos. Pastor, amar a los enemigos no es fácil. Y humanamente es prácticamente imposible. Escuche bien. Pero cuando el Espíritu Santo le permitimos que obre en nuestra vida, lo hace. Amén. Ahora, ahí es donde entra la compasión a traer equilibrio. Diga, balance. Muchos cristianos necesitan balance. Yo necesito balance en Dios. Ahora, ¿por qué Dios permite los enemigos? Porque, y después viene una lista larga, dice: y bendigan a los que os maldicen. ¿Por qué Dios permite a los que nos maldicen? Después dice: hagan bien a los que aborrecen. Y a los que los aborrecen también los incluye ahí. Y oren por los que ultrajan y os persiguen. O sea, la lista se crece. ¿Sabe para qué Dios permite eso? Para que haya balance, para que haya equilibrio en nuestras vidas. Usted va a saber cuándo verdaderamente usted es cristiano, no cuando está en el culto con todos los hermanos que se lleva bien alabando al Señor. Usted y yo vamos a saber quiénes somos realmente en el momento de la presión, en el momento de la persecución, en el momento de la hostilidad, en el momento donde todo no es contrario, donde hay gente que te odia, donde hay gente que te aborrece, donde hay gente que te persigue, donde hay gente que se te pone difícil, donde hay gente que por el solo hecho de ser cristiano no quiere nada contigo. Y ahí es donde se va a evidenciar o los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, o va a salir ese viejo hombre que algunos no lo tienen crucificado, sino que lo tienen privado. O alguno dice: pastor, me bajé de la cruz. Le dije al Señor que me permitiera bajarme de la cruz, pero yo mañana vuelvo y me subo. Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿A quién le hizo Jesús bien? A los mismos que lo crucificaron. ¿A quién le hizo Jesús bien? A los mismos que lo rechazaron.
Jesús llegando a la mujer samaritana se queda sorprendida. ¿Cómo tú siendo judío y yo samaritano? Y el escritor sagrado dice, porque samaritano y judío no se hablaban entre sí. Es como decir costeño y cachaco no se hablaban entre sí. O como decir, ¿cierto? Mexicanos y norteamericanos no se hablan entre sí. Lo que Jesús está diciendo, yo sé que eres samaritana, pero eso a mí no me importa. Tenemos que aprender a mirar a la gente como Dios la ve. Porque somos expertos para mirar todos los errores y para juzgar a toda la gente. Lo primero que nos viene a la mente es ¿qué habrá hecho? Ahora, yo no estoy diciendo que nos vayamos al oeste extremo, que nos volvamos patrocinadores del pecado, de que nos filtremos las cosas. No estoy diciendo de que apoyemos lo malo. No, de ninguna manera, la Biblia es clara. Pero en el asunto de hacer bien a los demás, la compasión trasciende todo eso. Pasa por alto las ofensas. Escuche bien. Pasa por alto el rechazo. Pasa por alto todo. Amén. Nosotros tenemos que aprender a mirar más como Jesús. Tenemos que aprender más a ser como Jesús. Amén, iglesia. Jesús, por venir de Nazaret, no nació en Nazaret, nació en Belén de Judea. En Belén de Judea nacía lo mejor, la realeza. Escuche bien. Pero Jesús nace en Belén de Judea y el propósito del Padre es llevarlo a que su ministerio, su vida desde niño comience a crecer y desarrollarse, no en Belén sino en Nazaret. Porque Nazaret era tenido en poco, Nazaret era de lo peor en la nación. Por eso cuando Jesús está enseñando, aún sus propios hermanos de sangre, los otros hijos que tuvo María dijeron, y la gente, este no es hijo de José, es carpintero, y su hermano tiene poco, ¿puede salir de Nazaret algo bueno? Y ahí donde Jesús expresó que nadie es profeta en su propia tierra. Y en Nazaret el Señor pudo hacer pocos milagros porque a causa de la incredulidad de ellos. Dice que vino a su ciudad, a Nazaret. Todo eso era parte del proceso de Dios en la vida de Jesús. El proceso de su ministerio de humillación. Ahora, Jesús no le importó nada de eso. Jesús no permitió que eso dañara su corazón, su misión con la que vino a la tierra. El diablo te quiere dañar, te quiere enfermar. El sistema del mundo te quiere dañar y enfermar. ¿Aló? Ahora, ¿por qué Dios pone entonces estos personajes? Vuelvo y te lo digo, para traer balance a mi vida. ¿Cómo sé que realmente en mí está la compasión? ¿Cómo sé realmente que en mí está el amor? ¿Cómo sé realmente que soy benigno y misericordioso? ¿Cómo sé que puedo desarrollar el carácter de Cristo cuando me toca enfrentarme a este tipo de personas? Cuando me toca convivir con este tipo de personas. Es más, la Biblia dice a la iglesia: sopórtense, ámense, perdónense como Cristo perdonó. Hay hermanos en la iglesia que no son fáciles. Dígame. ¿Aló? Pero a veces nosotros queremos que todos sean igualitos. Usted quiere desarrollar carácter, ejercite el ministerio de pastor para que vea. ¿Aló? Usted quiere desarrollar carácter, ejercite el liderazgo para que vea lo que sucede. A su nombre, alabe al Señor, que es digno de ser glorificado. Ahora, Jesús dice, ¿qué tenemos que hacer con el enemigo? Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Él no está diciendo que tiene que ser a tu amigo, tu llavería. Pastor, usted me abusó, me hizo esto, ahora tiene que ser tu llavería en Instagram, en Facebook. No, Dios no está diciendo eso. Pastor, ese hombre que me mintió, que me dijo que me amaba y no era verdad.
Porque la herida que lleva profunda en el alma no cicatriza. Y si no me quieres, te voy a cortar la cara. No. Pero algo que no puedes dejar de hacer es amar a esa persona. El apóstol Pedro dice en su carta que tenemos que tener misericordia por los extraviados e ignorantes. Mira, no hay una cosa más terrible que un cuerdo se ponga a pelear con un loco. Y hay gente que dice, está cuerda y peleando con loco. Lo he visto en la calle, en los parques, peleando. Si tú estás cuerdo, se supone que el loco es él, no tú. La Biblia dice que aunque el necio calla, es contado por sabio. ¿Aló? Estamos en una sociedad de choque, de confrontación, de conflicto. Estamos en una sociedad terrible cada día más. Pero el cristiano tiene que ser luz del mundo y sal de la tierra y tiene que marcar la diferencia. No porque grita, no porque solamente dice gloria a Dios, no solamente porque reprende a los demonios. ¡Wow! Poderoso eso. Sino su forma de relacionarse y de actuar. Que te mantengas compasivo, benigno, misericordioso. Bendito sea el nombre del Señor. Que aunque te estén insultando, aunque te estén atacando, aunque te estén haciendo por las redes, tú te mantengas ahí. Y que aunque nuestra humanidad a veces quiere salir a flotar el apellido, la cultura, el que no sabe quién soy yo, podamos llevarlo a la presencia del Señor y crucificarlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y decir, Señor, es necesario que yo mengue para que tú crezcas en mí. Veía hermano en la congregación y dice, hermano, pase que este es el momento que vamos a orar por los enfermos. Se termina el culto, pastor, ven para que ore por mí. Dice, pero yo le acabo de decir que es el momento para orar. Pero entonces yo no puedo ponerme y decir, no te voy a orar. No. Ahí es donde va, diga conmigo, la milla extra. Amén. Yo sé que él ha hablado mal de mí o ella ha rajado de mí. Entonces yo le veo que entra a la congregación y le quito la mirada y trato de esquivarle y no saludarle. No, más voy, corro y le saludo. Y cuando esté saludando y abrazándole, diablo, estás vencido. Pastor, ¿cuántas veces usted me abrazó y me ha dicho eso? 1,000,000 de veces. Estás vencido. Cuando en el hogar hay situaciones en el matrimonio que las hay, pero tú puedes abrazar a tu esposa, a tu esposo, aún en medio de las diferencias y desacuerdos, y dejar los orgullos a un lado. Y eso no es falta de personalidad, y eso no es falta de identidad. Escuche bien, eso es ser como Cristo. Hoy hay padres que lloran por sus hijos, por lo que ha pasado y ha estado sucediendo. Yo quisiera tener esos hijos para abrazarlos. Hoy quisiera tener esos hijos ahí, si fuesen sentados en la silla, en el mueble, así sea poniendo cara, pero tenerlos ahí. Y no tener su cuerpo ahora en un ataúd. Muchos aprendimos de la pandemia, pero parece que otros pasó la pandemia, pero ellos no aprendieron, porque siguen en una posición así. ¿Quieres tener equilibrio, balance en tu vida? Permite que la compasión del Señor se desarrolle en tu vida. Pastor, ¿cómo empieza a desarrollar? Empieza a amar a tu enemigo. Porque hoy hay cristianos que usan expresiones, Dios te bendiga, y te bendiga más y más y más. Pero ese bendiga es de diente para afuera. Porque por dentro, cuando sabe que le pasó algo, le está como un fresquito. Sé sincero, Dios, ¿cuántas veces te ha entrado el fresquito? Y por dentro, la justicia de Jehová no tarda. ¿Cierto? De pronto él te dejó y con la que se metió ahora se la hizo. Se lo merecía el muy desgraciado ese. ¿Aló?
Pastor, ¿dónde hay que batallar con eso? En el proceso de Dios. Voy cerrando aquí. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os. Pero ¿qué tendemos a hacer siempre? A bendecir a los que nos bendicen. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. No digo, no, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga. Hace días en la ciudad hubo una campaña y me gozo, se llamó Abrazatón. Y muchos hermanos en Barranquilla salieron a abrazar a la gente al hospital, a las clínicas, a los centros comerciales, y la gente se queda mirando así. La pandemia quitó eso, porque el distanciamiento. Antes pensábamos que era solo en el interior del país, especialmente en lugares como Bogotá. Y si hay algún bogotano me disculpa. Dice, no todos, no generaliza, pero los rolos en el buen sentido, no les gusta que lo abracen. Nosotros de la costa somos más fogosos, somos más expresivos. O sea, por eso cuando ellos nos miran raro así a veces, ¿qué? Hay gente que se muestra, pastor, usted siempre está sonriendo, se alegre y echando chistes. Y que va a andar aburrido, voy a andar amargado. Porque, entiende, porque ellos están así. Ahora, esa campaña, la gente la abrazaba. ¿Y sabías que un abrazo ministra? Un abrazo. ¿Cuándo fue la última vez que tú abrazaste a alguien que no sea de tu círculo? ¿Cuándo fue la última vez que tú bendijiste a alguien que no pertenece al grupo de los que te caen bien? Dice, bendecí a los que os maldicen. Te mandan un mensaje por WhatsApp, te mandan un mensaje por alguna de estas redes y tú tienes esa tentación, todos lo tenemos como de responder. Ahora yo le voy a responder. Se prepare. Y ahí no obra el espíritu de sabiduría. Gloria a Dios. Ay, hay aire, puedo seguir entonces. Santo, eso es del cielo. Escuche bien. Diga gloria a Dios, santo. Ahora, ¿qué es bendecir? No es solo decir Dios te bendiga. Bendecir es hablar bien. Mire, no hablen mal de la persona que habla mal de usted. Amén. Ya no viven juntos. Lo peor que puede suceder en una relación, que empieza a sacarse, como decimos en la costa, los trapos sucios. Es que yo cuando vivía ella era desordenada, pastor. Esa mujer era cochina, pastor. Usted no sabe de la que Dios me libró a mí. Porque siempre los divorciados separados, ellos son la víctima y el otro es el malo, la otra es la mala. Una relación es de dos. ¿Aló? Mire, y no hay una cosa peor que un hombre hable mal de una mujer. Y no sea de esas hermanas. Ay, hermana, usted no sabe quién es mi marido. Usted no sabe quién es mi marido. Y van de la otra, usted no sabe quién es mi esposo. Mire, usted desluciendo a su esposa. Pero está orando, Señor, cámbialo, transfórmalo. Y Dios dice, con esa lengua tuya, ¿cuándo yo lo voy a cambiar? Escucha. Escucha. Habla bien. No es mentir, no estoy diciendo que mientas. Y aunque te sientes impulsado así, muérdetela. Dile, Espíritu Santo, toma dominio de ella. Amén. Por eso, la primera manifestación del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Santiago 3 dice que la lengua, ese miembro tan pequeño, enciende un bosque. Y que es difícil humanamente controlarla. Pero cuando se la entregas al Espíritu Santo, Él toma control. Amén. Yo no sé, porque hay gente que sale a la congregación y sale hablando mal y bendecir. Mire, qué bueno que hubiese una campaña, hubiese una posición de la iglesia y dijera, hey, ven acá, estás hablando mal de mi hermano, ¿por qué hablas mal de él? No para ir a levantarlo a puño. O sea, acá es una bendición. Pero a veces apoyamos y decimos, uy, sí, a mí también. Bendecí a los que, ¿qué? Comienzo hoy mismo. Señor, voy a bendecir con mis palabras, con mis acciones, con mis hechos. Regálale algo. Mándale un mensaje que no se esperaba. Dale un saludo que no se esperaba. Yo cuando veo a veces en las entidades públicas así como amargadas, como aburridos así, yo digo, qué día tan maravilloso. Le digo, aquí me mandó Petro por los aguinaldos.
Se queda mirando feo, otra vez se sonríe. Paso por el peaje y le digo, yo tengo que pagar peaje si yo voté por Petro. Y me queda mirando y le digo, no voté por él. Anda. O sea, busco sacarle a la gente con una sonrisa, sacarla de ahí. Y le digo, ¿esta es la oficina donde están dando regalos? Me quedan mirando así. Y a veces le digo, mira lo bien que te ves. No estoy echando el cuento, hago claridad. Porque Dios, y me han dicho, pastor, mire, esa persona, usted no sabe quién es. Y a veces nosotros nos llevamos por los prejuicios. Entonces hacemos ideas de la gente sin conocerla, sin tratarla. Usted no sabe quién es ese pastor, ¿verdad? Y la persona se genera un mal concepto de imagen sin conocerle y se predispone. Bendiga con su vida, con sus hechos. Pastor, es que no merece que oren por él. ¿Quién le dijo a usted? No merece que den la compra. ¿Quién le dijo a usted? No merece que yo vaya a visitarlo. Yo lo que estoy esperando es que estire la pata y se muera ese viejo. No. Bendígalo. Tenga un acto de amor, de compasión, porque Dios vive en usted ahora. A su nombre. Que se va a sorprender. Escuche bien. ¿Por qué? Porque ella no lo puede dar. Porque no tiene la naturaleza de Dios. Pero tú ahora, dice el apóstol Pedro, que somos participantes de la naturaleza divina. Escucha bien. Y ahora el amor de Dios está en ti. Él no puede abrazar porque tiene los brazos quebrados, porque sus relaciones fueron rotas y dañadas, incluso de pronto desde la niñez, de la adolescencia, un abuso. Algo produjo eso. Y a veces tendemos a juzgar a la gente y no mirar qué fue lo que le pasó. Juan capítulo 9 dice que en cierta ocasión está pasando el Señor con los discípulos, está en su labor ministerial. Y ven un ciego de nacimiento. Entonces viene una discusión teológica. Señor, ¿quién pecó? ¿Él o los padres? O sea, está ciego por pecado. ¿Aló? Porque eso es lo que enseñaba la creencia. Pero Jesús dice ahora, ni este ni sus padres. ¿Cómo así? Sino que esto es para que las obras de Dios sean manifiestas, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y lo sanó. Ahora, mire ahí, con lo que cierro esta mañana. El hombre lo sana. Jesús lo sana, ciego de nacimiento. Llega a la sinagoga, a la congregación donde pertenecía. Y le preguntan, ¿quién te sanó? O sea, no se alegra porque está sano, porque ya veía. ¿Quién te sanó? Jesús me sanó. Cállate, no digas nada. Sus padres lo echan a un lado. No, Señor, no podemos decir que usted ahora que usted es nuestro hijo, seguidor de Jesús. Sectarismo, escuche bien. No, primero la sinagoga, primero la religión, primero el estatus de la gente. ¿Qué dirá la gente? Voy a decir algo, no sé cómo va a sonar. Hay padres que se avergüenzan porque tienen un hijo gay. Hay padres porque se avergüenzan porque tienen un hijo drogadicto. Pastor, ¿acaso eso es de orgullo? No, pero es tu hijo. Hay hijos que se avergüenzan de sus padres, pero son tus padres. Hay gente que se avergüenza del lugar donde vive. Gracias a Dios el lugar donde vive. Hay gente que incluso cristiana se avergüenza del evangelio. Le da temor hablar del Señor, orar en un lugar por los alimentos, porque ¿qué dirán? Yo le doy gracias al que me da los alimentos. Y me importa, pero no quiero que eso sea un comino que digan los otros, critiquen si yo estoy orando y dándole gracias a Dios. Al que me da los alimentos. El punto es, lo expulsan de la sinagoga. En vez de alegrarse, lo expulsan. Pero lo maravilloso es, si tú lees todo el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, Jesús lo empieza a buscar. O sea, Jesús no solo lo sanó, oído predicadores, oído líderes, oído grupos de consolidación, oído los que están haciendo labor visitación. ¡Qué bueno! Pero Jesús no se quedó solo con sanarlo. La compasión no es algo, cumplí ya mi deber.
Ya yo me quité encima al pastor. Él dijo que evangelismo, que labor social, lo mete por allá en las zonas peligrosas donde vive el peterete, el chompira, todo donde vive el botija, el guartinaja, lo mete a uno por allá, no sé qué. No. Jesús se interesó realmente en este hombre como se interesa en tu vida. En cada instante de tu vida, en cada situación de tu vida. Jesús no solo está en el momento de tu alegría, de tu victoria. Jesús también está en el momento de tu derrota, de tu quebranto. Está en el momento de tu enfermedad. Está en el momento que tienes tu batalla marital. Está en cada situación de tu vida. En ese diagnóstico que ha venido a tu vida a golpear tu cuerpo. Ahí está el Señor. Y no lo abandona. Y sabe que lo han expulsado por causa de Él. Pero le está diciendo, no importa si te han expulsado. Yo estoy aquí contigo. Porque no solo vine a darte visión a tus ojos físicos, sino a quitar tu ceguera espiritual en que estabas. Escucha bien. Versículo 35 de Juan 9:35, con lo que cierra para que oremos. San Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Cómo el Señor puede saber si no había redes sociales? ¿No había el chismoso por el que estamos transmitiendo ahora? Oye, hermanos, aquí en la congregación o amigos que tienen rato que no vemos, de pronto algunos están internados, de pronto algunos están desanimados, y a veces lo más fácil de tomar posición es que se puso tibio, se volvió hermano crispeta. ¿Pero has ido tú a visitarle? Pero es que yo no pertenezco al ministerio tal, que tú no tienes que pertenecer al ministerio tal, tú perteneces a la iglesia y tú eres iglesia, y por eso el Señor también derramó su sangre preciosa. Es que Él no es amigo mío, es que yo no hablo con Él casi. No importa. La compasión no tiene que ver con eso. Nosotros no podemos ser como los politiqueros que tú quieres que te abracen bastante. Métete en campaña política. Te abraza, te visita, te hace el listado que necesita tu casa, lo otro. Cuando se va a la campaña política, ya adiós que te vi. Ahora no estoy diciendo que todos son así. Tomamos apuntes ahí, le digo a los hermanos, tomamos apuntes ahí, qué bueno. Los llamamos, los visitamos. ¿Sabemos dónde está ese joven? Este es un año, y este es no solo un año, este es un tiempo final de mucho cuidado. La gente se nos está muriendo. Hay mucha gente sola. Muchas razones que esos jóvenes se suicidan, no solamente digo una, es el abandono de los padres, el descuido de los padres. Es fácil decir que son de cristal. Sí, se ha levantado una generación de cristal. Pero para que un joven se llegue a quitar la vida, ¿qué estaba en su cabeza? La iglesia, lo he dicho, no sé cómo va a sonar, la iglesia no es el domingo. Pastor, ¿cómo así? Entonces, ¿yo qué soy? La iglesia es en semana. La iglesia que está activa, que está en oración, que está en comunión, que está pendiente, vigilante, aún en medio de nuestra tarea ardua de trabajo, de estudio, de familia, de hijos, todos lo tenemos. ¿Aló? ¿O usted cree que yo lo puedo hacer porque soy el pastor, porque tengo algo súper especial? No. Es la compasión de Dios que nos mueve. Y cuando se ama, se puede. Cuando se ama, no hay distancia. Si no, pregunten a mi esposa, de novios, ¿a dónde no iba yo a llevarla? Y a veces me tocaba venirme a pie, pero cuando uno está tragado, aló, uno no tiene, ahí tiene super fe. Mi suegro me decía, te va a salir el chompi del botija. No importa, el ángel de Jehová conmigo. Aló, a su nombre. Pero cuando se deja de amar
está lejos, hace calor, que yo no le hablo, es que él es muy difícil. Empezamos a poner peros. Entonces Jesús oyó que le habían expulsado y hallándole, me encanta esa parte, y hallándole, se quiere decir que esa palabra, ese verbo hallándole, dice que el Señor le buscó, quiere decir que Jesús le buscó. O sea, Jesús la primera vez no se desanimó. ¿Por qué? Porque el Señor está lleno de compasión. Y cuando tú estás lleno de compasión, a ti no te importa qué tan largo, qué tan extenuante haya sido el día de tu trabajo de semana. Puede ser que te sientas cansado, agotado con tantas cosas, pero la compasión es un motor, es una fuerza que puede más. Yo vi a mi pastor con sus pies hinchados, con diálisis. Los últimos días de su existencia lo vi predicando y sirviendo al Señor. Los médicos le decían: tírese ahí en una cama y quédese ahí. Y él dijo: no, yo voy a servir al Señor hasta el final, porque hay un pueblo que necesita una palabra. La compasión te saca más allá de todas las situaciones que nosotros vivimos a diario. Porque sabe, no es que Dios las ignore, pero el enemigo quiere entretenerte y quiere tenerte ahí en un círculo. Tú lo mismo. Pregúntate, mira tu día, tu semana. Ay, ya es sábado. Ay, ya es lunes. Ay, ya es marzo. Y pregúntate qué has hecho para el Señor. ¿Dónde está la semilla que has sembrado? ¿Dónde está la cosecha? ¿Qué has hecho por otros? Ahora, esto no es para que seas más salvo. Esto es cristianismo. Yo no creo en un cristianismo que se encierra. Yo no creo en un cristianismo donde son los mismos con la misma. Yo no creo en ese cristianismo. Ese tipo de cristianismo a mí me repugna. Donde yo no creo en ese cristianismo. Me van a descubrir donde todos se tienen que vestir igualito. Para eso están las empresas, para que los uniformen. Y los equipos de fútbol, donde todas las demás tienen que tener el cabello, si no lo tienen suelto, entonces no son de Dios. Si no tienen falda, no son de Dios. Si no tienen corbata, no son de Dios. Lo tengo que decir. Que hay protocolos, sí. Hay unos protocolos, sí, que por una actividad es entendido y respetable, pero eso no es la norma para traer el cielo. Y donde se pasa más criticando y condenando y juzgando. Eso muchas veces nos parecemos a los de la sinagoga, que en vez de meter a la gente al reino, la estamos expulsando. Antes, cuando Dios sanaba a alguien, gloria a Dios. Alguien recibe al Señor, gloria a Dios. Algunos se quedan, pero estaba en marihuanao, tiene tatuaje. Ay, el pastor la abrazó como que le gustó la pelada. La Biblia dice que para el puro todas las cosas son puras, pero para el impuro todo es impuro. Y dice la palabra que y hallándole el Señor, quiere decir que el Señor le buscó hasta que le encontró. Y cuando lo encontró, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Este ciego hizo, después de creer en el Señor, lo que aún algunos cristianos todavía no hacen, y es adorar al Señor. Pero viene algo acá. Versículo 38, versículo 31. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean que cegados.
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces cierro con esta pregunta: ¿cómo ves? ¿Qué estás viendo en la gente? ¿Ves a alguien que necesita del amor de Dios, que necesita el mensaje de salvación, que necesita que le ayude, que le apoye? A veces a muchos cristianos se nos olvida cómo fue nuestro comenzar en el Señor, cómo fue nuestro andar en Dios, nuestros inicios, nuestro penino en el Señor, y cogemos al que está llegando y le queremos meter la Biblia toda de una, y le queremos exigir y ponerle normas y decir hasta más. Dice el Señor: si fueses ciego, no tendrías pecado. Pero como decís que veis, que le dice: vuestro pecado permanece. Yo le invito en esta mañana que se coloque sobre sus pies. Padre, yo te doy gracias. Señor, gracias por la compasión que trae balance a nuestra vida. Y si puedes levantar tus manos para darle gracias y adorar al Señor y entrar en comunión con Él.